Para empezar, vamos a definir qué es exactamente la gastritis. La gastritis, fíjense bien, siempre que escucho la palabra gastro o gastralgo, gastro significa estómago, se está refiriendo a estómago. Y todo lo que acaba en itis se está refiriendo a inflamación. Entonces, gastritis es inflamación del estómago, ¿sale? Ahora, es muy importante que ustedes tengan en cuenta una cosa. Hay muchas afecciones que pueden producir dolor de estómago y no necesariamente son gastritis. Las dos principales situaciones que producen dolor de estómago como tal son una, sí, la gastritis, pero la otra son las gastropatías. Y no son lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque en cuanto a síntomas se parecen mucho las gastritis y las gastropatías, es muy importante que sepamos, que podamos hacer la diferencia a la hora del diagnóstico porque los tratamientos van a ser totalmente distintos, aunque los síntomas sean los mismos, ¿ok? Entonces, me van a decir, bueno, ¿qué demonios o cuál es la diferencia entre una gastritis y una gastropatía? Ok, la gastritis, como ya les dije, es inflamación de la pared interna del estómago. Esa pared interna se llama mucosa. Ahora, inflamación no es aumento de volumen. Inflamación no es algo hinchado. Lo que realmente significa inflamación es cuando un tejido se infiltra de células de la defensa del cuerpo y se infiltra de moléculas de la defensa del cuerpo. Por ejemplo, se infiltra de células como tipo, no sé, neutrófilos, monocitos, macrófagos, muchas de las células que están circulando en la sangre, que son células de la defensa, infiltran un tejido y a eso se le llama inflamación, no al aumento de volumen o a lo hinchado. La mayoría de las inflamaciones pueden generar un aumento de volumen de algo, pero un aumento de volumen no siempre es inflamación. Híjole, esto es como que, por favor, grábenselo. Casi toda inflamación produce un aumento de volumen en un tejido, pero no todo aumento de volumen es una inflamación. Hay aumentos de volumen que son solo edema, es decir, líquido salido del lugar que hinchó algo. Líquido fuera del lugar. Eso es edema y da un aumento de volumen. Y dicen, está bien inflamado. No, no está inflamado. Está edematizado porque está lleno de agua, o sea, está lleno de líquido. Inflamado es si todo ese líquido o todo ese aumento de volumen estuviera lleno de células de la defensa del cuerpo y de moléculas inflamatorias como inmunoglobulinas, anticuerpos, interleucinas, que son moléculas que generan daño a los tejidos, ¿sí? Entonces imagínense que todas esas células inflamatorias son como nuestro ejército. Imagínense que en el reino de Rosy, el reino debe tener su ejército, ¿sale? O sea, sus defensores. Entonces imagínense que el reino de Rosy tiene su ejército y su ejército está compuesto por arqueros, por gladiadores, por pistoleros, por los que manejan los tanques de guerra y por francotiradores, supongamos. Entonces, esos son mi defensa, son mi ejército, son mi sistema inmune. Entonces, eso son lo que me defiende de todo lo que viene, de todo lo que agrede de fuera, dígase virus, bacterias, polvo, mugre, lo que sea. Eso es mi ejército y ese ejército es lo que me defiende a mi cuerpo, a mi reino de todos los invasores, ¿sale? Entonces, cuando ese ejército está presente, eso se llama inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, considerando esta definición, gastritis es inflamación de la pared interna del estómago, o sea, se llena de estas células y de estas moléculas, y la gastropatía es el daño del estómago por cualquier otro factor, dígase porque la persona tomó mucho el fin de semana, porque está tomando un buen de medicamentos analgésicos que dañan directamente la parte de adentro del estómago, porque está bajo una quimioterapia, porque etcétera, etcétera. O sea, hay muchas otras causas que pueden causar causas que pueden dañar la parte de adentro del estómago sin que sea gastritis o sin que haya la infiltración de todos estos soldados y todas estas células inflamatorias, ¿sale? Entonces,
Considerando esto, es muy importante que sepan que la gastritis se da principalmente por dos cosas. Número 1, por infecciones, principalmente por infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Y número 2, por procesos autoinmunológicos. O sea, cuando ese ejército se vuelve en contra del propio tejido y lo empieza a destruir sin que haya ningún motivo aparente. O sea, a veces ni siquiera hay ninguna infección, no hay ningún daño y tómale, y llegan todos esos soldados y empiezan a autoatacar a las fortalezas del mismo castillo, del propio castillo, sin que haya ningún agresor por ahí. Entonces, a eso se le llama o gastritis infecciosa, ¿verdad? Por Helicobacter pylori principalmente, o gastritis autoinmunológica, ¿sí? Entonces, esas dos condiciones sí que generan una inflamación en la parte de adentro del estómago con todos los síntomas que ustedes ya se saben, que ahí los vamos a repasar. Ahora, las gastropatías, fíjense bien, las gastropatías se dividen principalmente en tres. Una es la gastropatía reactiva, es decir, o gastropatía química, que es cuando nuestro estómago entra en contacto con algo que es abrasivo hacia el mismo estómago. Por ejemplo, que haya reflujo biliar, o sea, que la bilis que produce el hígado y que llega al intestino delgado se regresa hacia el estómago y esto genera un daño hacia la pared interna del estómago. Puede ser por consumo de alcohol, puede ser incluso por fumar, puede ser por consumir AINES, que los AINES son cierto tipo de antiinflamatorios que suelen dañar mucho la mucosa del estómago. Como por ejemplo, son todos los analgésicos, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, ácido acetil salicílico, sulindaco, indometacina, todos esos analgésicos que son tan socorridos y tan populares suelen hacerle mucho daño a la pared interna del estómago. Hay otros medicamentos, por ejemplo, hay medicamentos para osteoporosis, el hierro como tal suelen dañar la parte interna del estómago. Entonces, esas son las gastropatías reactivas, o sea, como que hay contacto con alguna sustancia que hace daño. Bueno, hay otra cosa que se llama gastropatía vascular, es decir, sobre todo, por ejemplo, cuando hay cirrosis en el hígado, las venas se dilatan, se forman como varices. Y esas varices se pueden formar en la principal vena del hígado y por consiguiente en las venas del estómago porque están conectadas. Entonces, muchas de las veces las venas del estómago están muy congestivas, se hacen como varicosas, pues como viles varices y esto puede generar gastropatía vascular. Y luego puede haber una cosa, fíjense, muy interesante que se llama gastropatía isquémica, es decir, cuando el estómago no está recibiendo el suficiente riego sanguíneo, no se oxigena bien y como no se oxigena bien, se empiezan a infartar pedacitos de estómago y se forman unas cosas que se llaman úlceras necróticas. Necróticas o necrosis es como la gangrena. ¿Ustedes alguna vez han visto algo que comúnmente se llama gangrena, que es cuando un tejido se pone negro, negro, negro porque se muere? Entonces, hay úlceras en el aparato digestivo, en el estómago, que son necróticas 100% porque no les llega bien la irrigación sanguínea. Y eso puede ser por muchas cosas, por hipertensión no controlada, por diabetes, por colesterol alto, por consumo, por ejemplo, de drogas vasoconstrictoras. Por ejemplo, la cocaína suele generar ese tipo de gastritis, infecciones generalizadas, etc. Ok. Ahora, ¿cómo me doy cuenta o cómo puedo sospechar que una persona puede tener gastritis o gastropatías? Ok, la gastritis o gastropatía da principalmente 5 síntomas. 1, dolor en la parte de arriba del estómago, o sea, en la mitad superior del estómago. Puede ser justo aquí en la boca, a lo que le dicen la boca del estómago, que técnicamente se llama epigastrio. Puede ser en la parte de en medio del abdomen, pero siempre es de la mitad del abdomen hacia arriba, ¿ok? Siempre es de la mitad del abdomen hacia arriba. Si una persona tiene dolor en la parte de abajo del abdomen o aquí cerquita, casi como de la ingle, así, difícilmente va a ser gastritis, ¿ok? La gastritis da arriba del abdomen. Ese es el 1. 2, distensión abdominal después de comer. Es decir, sienten que la pancita se les infla mucho y se infla como con dolor o como con incomodidad después de las comidas. Incluso cuando comieron poquito. Puede ser que hayan comido muy poquito
y sienten el panzonón así de que, no manches, o sea, comí tantito y siento todo así como que súper inflado. Y luego, ese es el segundo. Número 3, disminución en el apetito. Muchas de las veces ni sienten hambre y hay veces incluso evitan comer para no llegar a sentir la molestia, ¿ok? Número 4, náuseas y o vómitos. Número 5, que incluso el vómito pueda tener sangre, sangre fresca, sangre roja, o incluso que puedan vomitar con una cosa que se llama asientos de café, ¿ok? Los asientos de café no es más que sangre como predigerida, y cuando la persona vomita se ven muchos puntitos cafés, muchos, 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 es como cuando queda el café de una cafetera o los asientos de café, del café de grano en una taza, así se ve el vómito cuando hay un sangrado. Entonces, los síntomas de gastritis o gastropatía son prácticamente los mismos y son esos 5. Ahora, puede ser que una persona con gastritis, por los puros síntomas, o sea, no podemos definir si es una o es otra, ¿de acuerdo? Entonces, por los puros síntomas no podemos definir eso. Y puede ser que una persona con gastritis tenga a lo mejor nada más distensión después de comer, pero no tiene dolor, no tiene náuseas, no tiene vómito. E igual una gastropatía puede ser algo bien doloroso, pero no hay distensión, pero no hay eso, o pueden tener los 5 síntomas presentes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta entonces, si los síntomas no me están diciendo si es gastritis o es una gastropatía, cómo me voy a dar cuenta de qué demonios se trata? Ok, número 1, con las endoscopías. La endoscopía, hagan de cuenta que es un estudio, a lo mejor muchos de ustedes ya saben qué es, en el que se mete como una manguerita por la boca que tiene una cámara en la punta. Entonces, se introduce con la persona sedada, se introduce, viaja por el esófago, se ve con la cámara todo el esófago, llega hasta el estómago y revisa todo el estómago por adentro. Esa cámara nos permite ver si la mucosa del estómago, o sea, si la pared interna está muy erosionada o no tiene bien su membrana protectora o si, bueno, su capa protectora, su capa de moco, o a lo mejor hay úlceras o a lo mejor hay bolas, tumores, pólipos, o sea, nos permite observar bien cómo está el estómago por adentro, cómo están sus pliegues, si se distiende bien, si tiene movimiento, si está muy paralizado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso nos puede decir una endoscopía. Además que la endoscopía hace algo importantísimo que son tomas de biopsias, o sea, muestritas pequeñas de distintas partes del estómago para ver si no están infiltrados con estas células que les digo. Porque si no hay un infiltrado de estas células inflamatorias, eso no es gastritis, ¿ok? Aunque la persona tenga todos los síntomas de dolor de estómago, no va a ser gastritis si no tiene esta infiltración, ¿sale? Entonces, y eso me van a decir, bueno, ¿y eso qué? Pues sí, o sea, es importante porque eso me va a decir cómo lo voy a tratar. No las voy a poder tratar igual una gastritis y una gastropatía, ¿sale? Ahora, la endoscopía pues tiene la desventaja de que es cara y bueno, es relativamente cara, tampoco es un estudio ultra caro, pero pues sí, no, tampoco es como de súper fácil acceso y no necesitan una orden para la endoscopía, o sea, es muy difícil que ustedes lleguen a un lugar donde hagan endoscopías y digan que quieren hacerse una y el doctor se las niegue porque no traen una orden. No, o sea, ustedes pueden llegar y decir, tengo síntomas de esto y esto y esto y yo sé que me debo de hacer una endoscopía. Perfecto, pásele. O sea, es muy difícil que se las nieguen. A lo mejor nada más les dicen la preparación, no, pues vengas en ayuno, les dan la cita o venga tal día, pues ya. Pero no, es muy difícil que les nieguen la endoscopia, así como así, a menos que sea en institución. Si es en una institución o por medio de una aseguranza, ay, no, ahí sí, ya saben, se complican las cosas, pero por cuestiones administrativas nada más. Ahora, una de las cosas importantísimas que se hace en la endoscopía es que se hace la prueba para detectar Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una de las principales causas de gastritis y sí es muy común encontrarla en personas que tienen síntomas de dispepsia o síntomas de estómago lastimado, hagan de cuenta. Entonces, se hace prueba de Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque si sí tienen la infección hay que tratarla con doble tipo de antibiótico durante 14 días o a veces hay casos en los que hasta más. Entonces, muchas de las veces, si únicamente lo que hacemos es estar tomando así antiácidos a diestra y siniestra, o sea,
antiácidos y téngale su omeprazol y téngale su esto y su lo otro, pues no vamos a estar resolviendo nada, nomás vamos a estar tapando la fuga de agua con un dedo sin soldar la tubería como debe ser, ¿me explico? O sea, vamos a estar dando algo que calma el síntoma, pero no vamos a estar tratando la causa, que es la infección. Entonces, por eso es bien importante determinar si hay o no hay infección. Si, por ejemplo, a ustedes se les dificulta mucho realizarse la endoscopía y todo por el costo o lo que sea, pueden ir al laboratorio y hacerse una cosa que se llama prueba de ureasa en el aliento. O más común es prueba de antígeno de Helicobacter pylori en heces. Esa prueba les permite detectar prácticamente en tiempo real si tienen o no tienen infección. Las pruebas de sangre para detectar Helicobacter pylori no sirven, de verdad, porque eso nada más detecta anticuerpos. O sea, detecta defensas en contra de la bacteria, pero eso no significa que tengan la bacteria activa. A menos que ya sea sean subtipos de anticuerpos, los que les dicen la enfermedad aguda, crónica, el contacto previo, o sea, pero no todos los laboratorios tienen eso. Y sí es mucho más común que tengan el antígeno de Helicobacter pylori en heces o la prueba de ureasa en el aliento, ¿ok? Entonces, de esas maneras se puede detectar la presencia de la bacteria. Si ustedes hacen alguna de estas pruebas y sale positiva y todo, pues luego van con un doctor internista o gastroenterólogo clínico para que les dé el protocolo de antibióticos necesario y pertinente para ustedes, ¿sale? Y luego, otra de las pruebas que se puede hacer es una cosa que se llama estudio coprológico y sangre oculta en heces. ¿Por qué? Porque aunque no nos distingue si es gastritis o es gastropatía, nos da un chorro de información. Es un estudio muy económico que nos da mucha información acerca de, por ejemplo, intolerancias a alimentos. A veces lo que tenemos ni es gastritis ni es gastropatía. A veces es una simple intolerancia a algo. A las harinas, a la lactosa, al gluten, al colorante tal. O sea, a veces no son más que hipersensibilidades a ciertas sustancias. Fíjense, por ejemplo, hay personas que tienen una hipersensibilidad en la pared interna del estómago. O sea, les hacen endoscos, está normal, les hacen todo está normal. No toman, no fuman, no se desvelan, no, o sea, ya no hay súper sana, pero les duele. Muchas de las veces es hipersensibilidad, o sea, tiene una sensibilidad aumentada en la parte de adentro del estómago y eso a veces se nota mucho con la capsaicina. La capsaicina, dan de cuenta que es una sustancia que le da lo picoso al chile, o sea, que le da lo picante al chile. Entonces hay personas que son mucho más susceptibles a eso que otras. Y por ende, hay personas que sufren más de dolor de estómago cuando consumen capsaicina o no, ¿sale? Bueno, eso es brevario cultural. Ok. Ahora, otra cosa importantísima. Si hacemos la endoscopía y vemos que no hay Helicobacter pylori, el estómago se ve normal, etcétera, etcétera, lo más probable es que realmente lo que tengan es una gastropatía. A veces el estómago no se ve inflamado, no hay presencia de células inflamatorias, pero sí se ve la pared muy roja o la mucosa desgastada o erosionada o se pueden ver úlceras. Y estas sí duelen bien feo y estas sí pueden ser por alcohol, por analgésicos, por quimioterapia, por estrés, por ejemplo, una persona que estuvo mucho tiempo hospitalizada, por quemaduras, por 1000 cosas. Entonces, ahí, pues lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Ya como médico, pues es ver, ok, o sea, ¿qué contexto tiene esa persona? No, pues es que se accidentó y lo internaron una semana. O no, pues es que toma mucho y este fin de semana pasado se puso una mega, una buena, o fuma demasiado, o tiene cáncer y está sometido a X o Y tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, se analiza el contexto y ¿qué creen? En las gastropatías lo que tenemos que hacer ni siquiera es dar un tratamiento para eso. Lo que tenemos que hacer es retirar lo que les está desencadenando eso. Muchas de las veces cuando tenemos un síntoma, fíjense bien, para curarlo no tenemos que tomar algo más de lo que ya tomamos. Muchas veces tenemos que quitar cosas que ya tomamos o suspender hábitos que tenemos o el consumo de ciertas cosas, etcétera, sin tener que consumir absolutamente ningún medicamento. ¿Sale? Ahora, tratamientos. Muy bien, generalmente hay
tres tipos principales de tratamiento. Unos son los medicamentos antiácidos. Esos medicamentos que en cuanto los tomas te neutralizan el ácido del estómago y ya no sientes dolor. Se te quita el dolor así como muy rápido. Y esos hay hasta pastillitas, hasta de sabores, de fresa, de uva. No voy a decir marcas, pero todo el mundo conocemos pastillitas de antiácidos que las venden hasta en los Oxxos por kilo. Y las venden casi que las tienen ahí junto con los chicles y dulces y chocolates y todo. Ahí están los antiácidos. Entonces esa es una. Pero es muy importante que sepan que esto ofrece un remedio sintomático nada más. O sea, no es una solución al problema. Simplemente les calma el dolor o la molestia en ese momento. Pues está bien, o sea, una que otra vez está bien, pero siempre haciendo todo por darnos cuenta qué es lo que está pasando realmente, ¿sale? Esa es una. Y luego, agentes de superficie o protectores de superficie del estómago. Estos se dan de cuenta que actúan como una barrera. O sea, cuando las personas se los toman, como que se adhieren a la pared del estómago y actúan como una capita, forman como una capita protectora. Imagínense que como si le pegaran una película de papel film, de esa que le ponen en el súper encima las carnes y eso. Imagínense que le ponen eso a la pared del estómago con este tipo de agentes, que el principal es el sucralfato. Y de esta manera se protege la parte de adentro del estómago y no se sigue dañando, ¿sale? Eso es otro grupo de medicamentos. Y el último son los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones son todos los prazoles. Omeprazol, genoprazol, lansoprazol, dexlansoprazol. O sea, todos los prazoles. Fexuprazan es otro. Y lo que hacen estos no es neutralizar el ácido del estómago. Lo que hacen es evitar que el estómago produzca ese ácido. Aún así, fíjense que realmente no me gusta mucho. Yo procuro no usarlos porque al neutralizar el ácido, aunque de momento podemos calmar el síntoma, generamos otros problemas. Miren, generamos una sobrepoblación de bacterias, bajamos las defensas normales del cuerpo a todos los patógenos que vienen en los alimentos, no digerimos también, sobre todo las proteínas, no absorbemos ciertas vitaminas. Hay vitaminas, sobre todo todas las vitaminas del complejo B, que necesitan el ácido del estómago para poder ser absorbidas correctamente. Y a veces hay personas que tienen deficiencias de complejo B y toman complejo B como si no hubiera un mañana, pero siguen tomando omeprazol, pues no les sirve de nada porque no se les va a absorber nada. Entonces, el estómago debe estar ácido. Ese es su estado natural. No se dejen llevar porque, ay, es que te alcaliniza, ¿quién sabe qué? Pues sí, alcaliniza, ¿y quién te dice que alcalinizar es bueno? O sea, realmente en nuestro cuerpo hay partes que deben estar muy ácidas, como el estómago, hay partes que deben estar más alcalinas, hay partes que... Cada parte de nuestro cuerpo tiene su grado de acidez y el hecho de que algo sea muy ácido no significa que sea malo, ¿ok? Y el hecho de que algo sea alcalino no significa que sea bueno, ¿de acuerdo? Bueno, y luego, fíjense, una cosa muy importante es que hay veces los síntomas de dispepsia, todos los síntomas que les mencioné, a eso se le llama síntomas de dispepsia o síntomas de indigestión. Es decir, el dolor en el abdomen superior, en la mitad superior del abdomen, la disminución del apetito, las náuseas, los vómitos, la sensación de distensión, todo eso, a eso se le llama síntomas de dispepsia. Y estos síntomas de dispepsia sí, pueden ser por gastritis, pueden ser por gastropatías, pero a veces hay trastornos en el duodeno, es decir, en la primera parte del intestino, donde se acaba el estómago y empieza el intestino delgado, esa primera parte del intestino se llama duodeno. Entonces, a veces hay problemas en el duodeno que pueden semejar dolores de estómago, porque pues están muy pegaditos y por la localización del dolor, pues son muy parecidos. Y muchas de las veces cuando el problema está en el duodeno es porque no hay una buena flora, no hay un buen equilibrio en las bacterias vivas que debe tener ese intestino. O bien eso se le llama disbiosis intestinal, ¿ok? Entonces, muchas de las veces los síntomas de dispepsia son por eso. Otra cosa importantísima, fíjense, hay veces los trastornos emocionales generan muchos síntomas de dispepsia.
Y a veces también son personas a las que les hacemos todos los estudios habidos y por haber y todo sale normal. Y la persona dice que o sea, neta, no aguanta, le duele, se siente así, se siente así, se distiende, no puede comer esto, no puede comer aquello. Y muchas de las veces no es más que pura ansiedad y pura depresión. Miren, aquí con la ansiedad y la depresión ocurre un fenómeno muy frecuente. Es común que cuando los médicos no saben que tiene un paciente, le atribuye todos los síntomas al estrés. Levanten la mano sí o no si ustedes alguna vez han ido al médico y luego que les dicen, no, pues es por lo mismo, es que es muy nervioso usted, es muy nerviosa. Y muchas de las veces, claro que ni son los nervios ni nada, y ustedes, y dicen, no, pero pues yo estoy bien tranqui, o sea, realmente no me siento mal emocionalmente ni nada, y les achacan los malestares a los nervios. Entonces, si bien eso ocurre con mucha frecuencia también ocurre lo contrario. O sea, que realmente la ansiedad y el estrés y las depresiones generan síntomas físicos reales. Y de los síntomas físicos más frecuentes que generan los trastornos emocionales son los trastornos digestivos. Es decir, generalmente las personas que sufren estrés, ansiedad, depresión de una forma fuerte, hacia la parte física, hacia donde más se les canaliza, es hacia la cabeza, les da dolor de cabeza, les dan dolores musculares, el cuello, la espalda baja, etcétera, o les dan trastornos digestivos, ¿ok? Gastritis, problemas para evacuar, náuseas, vómitos. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado? Y a mí me ha pasado que en situaciones emocionales muy fuertes, a mí me ha pasado que he sentido náuseas y tengo que salir a correr a vomitar al baño. O sea, de verdad, de una impresión tan fuerte que de verdad no podía con ella y la canalicé, la somaticé vomitando. Entonces, los síntomas por estrés y por ansiedad son síntomas reales y muchas de las veces semejan trastornos digestivos fuertes o gastritis fuertes o gastropatías fuertes. Y a estas personas generalmente les podemos hacer estudios de 1000 cosas y todo sale normal. Y dices, pues, ¿por qué me sigue doliendo? Si no es que tenga alguna alergia alimentaria o que note la persona que esos síntomas se presentan específicamente con ciertas cosas o a ciertas horas o algo, sí hay que darnos cuenta si no es estrés o ansiedad. Fíjense que yo he tenido pacientes que vienen quejándose al consultorio de 1000 cosas. O sea, les duele la cabeza y lo tienen gastritis, lo tienen colitis, lo diarrea y los estreñen y les duele y se les infla la panza y luego también las articulaciones y luego los músculos y luego... O sea, de verdad que de esas de que no les hayan ni pie ni cabeza todos sus síntomas. Y cuando me doy cuenta que realmente hay una depresión ahí o hay un trastorno de ansiedad y les empiezo el tratamiento, no les tengo que dar medicamento para ninguna otra cosa. Con la mano en la cintura yo le puedo dar algo para la panza, para el dolor de cabeza, para los dolores articulares, para esto, para esto, para esto. Pues sí, pues. Pero no es la base, no es el origen de sus síntomas. Entonces, a veces, hasta en la misma manera de ustedes de platicarme de las cosas, los síntomas, luego les saco que algo emocional traen. Y si no les ponemos atención a lo emocional, muchas veces los síntomas físicos no se corrigen. Entonces, a veces van conmigo por gastritis y salen tratados para depresión y realmente al mes, 2 meses, ya llegan sin gastritis, sin esto, sin lo otro, sin insomnio, y llegan muy bien. Y realmente nunca les di nada para el estómago. Entonces sí es muy sorprendente cómo nuestras emociones nos juegan, nos hacen pasar jugadas físicas muy cañonas, ¿ok? Entonces, bueno, esto también fue así como un paréntesis. Ok, los analgésicos, ya les dije, por sí solos sí pueden causar síntomas de dispepsia. Y los analgésicos, fíjense, sobre todo, causan directamente úlceras. Grábense esto, los analgésicos mal usados en exceso y de forma crónica, perforan el estómago. A ver, repitan conmigo. Los analgésicos mal utilizados, a ver, no los oigo, no se crean, utilizados en exceso y de forma crónica, perforan el estómago. Hay un grupo de analgésicos, como de más nueva generación, que acaban en coxib, celecoxib, etoricoxib. Esos, los coxib, son analgésicos que sí bajan la inflamación, sí bajan el dolor de lo que sea que ustedes traigan, sin dañar el estómago, ¿ok?
Grábenselos. Esos son los únicos dos que no perforan el estómago. Ahora, hay otros tipos de medicamentos que pueden ocasionar síntomas tanto de dispepsia o incluso hasta reflujo. Miren, por ejemplo, hay algunos antihipertensivos como los calcio antagonistas, por ejemplo, amlodipino, nifedipino, nimodipino. Esos medicamentos pueden causar síntomas de dispepsia y de reflujo. Los nitratos, por ejemplo, dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide, nitroglicerina, todo lo que dice nitrato, nitro algo, nitroglicerina, no se crean, esa es otra cosa. Todos no, de hecho sí, nitroglicerina, dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide también pueden causar síntomas de dispepsia y reflujo. ¿Qué otras cosas? La progesterona. De hecho, la progesterona en cualquier presentación, sobre todo, pues obviamente que los usamos las mujeres para como anticonceptivos y eso, suelen causar síntomas de dispepsia y reflujo. Ahora, esos medicamentos que les estoy diciendo no causan este efecto secundario ni siempre ni en todas las personas. Porque miren, luego siempre me pasa que les digo, los calcio antagonistas pueden causar reflujo porque pasa esto y pasa esto y pasa aquello. Y luego alguien, luego, no es cierto porque yo los tomo y no tengo eso. Pues no, comadre, usted no, pero es frecuente que eso pase. No digo que siempre, no digo que a todas las personas les va a pasar, pero es un efecto secundario muy frecuente. Entonces, tómenlo en cuenta, nada más, no. Nunca es con el afán de satanizar un medicamento, nunca es con el afán de nada. O sea, acuérdense que todo usado en una adecuada dosis, por un adecuado tiempo, para una situación correcta, pueden ser maravillas. O sea, hasta el mismo ácido acetilsalicílico, el mismo diclofenaco puede hacer maravillas. O sea, pero hay que saber utilizarlo y no autoprescribirse nada, ¿ok? Muy bien. Otras cosas que generan dispepsia puede ser la cafeína, ¿ok? Que igual, no siempre, no en todos, no digo que el café sea malo ni que sea bueno. Hay personas a quienes les causa síntomas de dispepsia, ¿sale? Sobre todo porque relajan el esfínter esofágico inferior, es decir, la unión del esófago con el estómago. Ahora, ¿qué otra cosa les iba a decir? Lo de la ansiedad, depresión ya, lo de las infecciones. Hay otras cosas más raras y más infrecuentes de gastritis. Miren, por ejemplo, hay, gastritis inducida por la bacteria de la sífilis, gastritis inducida por HIV-Sida, pero realmente de veras ya es un porcentaje muchísimo menor. Hay gastritis autoinmunes por enfermedades granulomatosas, miren, como sarcoidosis o enfermedad de Crohn. Enfermedades, pero que ya de verdad son muy raras y pues no es el común o el grueso de las personas que se quejan de gastritis. El grueso de las personas que se queja de gastritis tiene algo de esto que les platiqué ahorita. Rara vez tienen algo autoinmune, rara vez tienen gastritis atrófica, por ejemplo, gastritis de otros tipos o gastritis que se adquirieron incluso autoinmunes, que se adquirieron genéticamente, o sea, que sí existen, pero son rarísimas. Y pues no tiene caso como que ponernos a mencionar cada una de esas enfermedades raras ahorita en esta plática, pero pues principalmente es eso. Entonces, ¿con qué quiero que se queden de esta charla? No todo dolor de estómago es gastritis. El dolor de estómago puede ser por gastritis o por gastropatías. Gastritis se refiere a inflamación e inflamación se refiere a infiltración de la capa de adentro del estómago por células inflamatorias. Eso puede ser por infecciones o puede ser autoinmune. Punto. Esas son las gastritis. Gastropatías. Y solamente se pueden diagnosticar por endoscopía y biopsia. O sea, no es como que ustedes puedan llegar con el doctor y les digan sus síntomas y el doctor les toque la panza y gastritis. No, Nel. O sea, eso no se puede hacer. Eso si no tienes una biopsia, tú como médico no puedes asegurar que alguien tiene gastritis si no tienes una biopsia. Pero sí puedes, como médico, inferir que tiene una gastropatía por alcohol, porque fuma, por los medicamentos que usa, por la quimioterapia. ¿Sí me explico? Y acuérdense, gastropatía también genera dolores de estómago, síntomas parecidos a la gastritis, o sea, síntomas de dispepsia, pero por daño directo a la pared interna, ¿ok? Es como
como si, por ejemplo, yo tengo aquí mi piel y a lo mejor me corté y se ensució la herida y se me infecta y se me inflama y todo se va llenando de bacterias, perdón, de células que van produciendo pus y van produciendo mil cosas. Eso es una inflamación, ¿verdad? Ok, pero si yo me quemo, también me va a estar doliendo el brazo, sí me va a estar doliendo, pero no va a ser por una inflamación, va a ser por un daño directo por la temperatura. Ahí está la diferencia entre inflamación y daño directo, entre gastritis y gastropatía, ¿sale? Entonces, siempre analizar todo el contexto, o sea, los hábitos de la persona, qué cosas toma, qué medicamentos. Fíjense que algo que es muy común y sí me ha tocado ver muchos pacientes con eso, son adultos mayores con úlceras en el estómago secundarias a tomar los analgésicos. ¿Por qué? Porque miren, entre más mayorcitos nos hacemos, pues nos volvemos más achacosos y nos duelen más cosas, y nos truenan más cosas, nos crujen más cosas, las rodillas o los tobillos, o, ay, aquí, quién sabe, ay, véngase el ibuprofeno, ay, sí, ay, véngase el diclofenaco, ay, una aspirinita, ay, un quién sabe qué, o sea, nos autoprescribimos los analgésicos con singular alegría y como si fueran dulces. Y sí me ha tocado ver muchas personas con sangrados sangrados de estómago por úlceras, así perforadas y todo, no más porque toman un chorro de analgésicos, porque porque les duelen las rodillas o cualquier otra cosa. Y si entre más mayores son las personas, pues más frecuente es que tomen más este tipo de medicamentos, que se los prescriban como si no hubiera un mañana o que ellos mismos los compren y se los tomen como si no hubiera un mañana. Entonces eso es muy, muy frecuente. Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta también si hay, por ejemplo, si hay o hubo sangrado de tubo digestivo? Un dato, fíjense, que al que le deben de poner atención es cuando se den cuenta si ustedes o algún familiar, ser querido, lo que sea, les mencionan que tienen evacuaciones, o sea, hacen popó de color muy negro, o sea, negro, negro como su conciencia, no se crean, muy, muy negro. La popó muy negra y muy fétida suele ser señal de sangrado de tubo digestivo, ¿ok? Porque la sangre, conforme pasa por el intestino, va cambiando de color, o sea, se digiere. Y cuando se digiere, da un color negro, pero negro carbón, o sea, más negro que el carbón, negro chapopote o algo así, ¿me explico? Alquitrán, o sea, un negro fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, sí tengan mucho cuidado con eso porque eso sí es señal de sangrado de tubo digestivo alto, dígase estómago o de las primeras partes del intestino, ¿sale? Entonces, chicos, chicas, hasta aquí llega nuestra plática de gastritis de hoy. Díganme si aprendieron algo nuevo, si se les hizo útil. Y ahora sí, vengan todas sus preguntas, ¿ok? Tenemos de aquí a las 12 para responder sus preguntas. Vamos a ver. Dice, si tengo la sensación de algo atorado en la garganta y me da sensación de querer vomitar, ¿debo ir al gastro? Posiblemente sí, porque puedas tener algún divertículo, puedas tener algún cuerpo extraño, que esté esta parte inflamada. Incluso a veces un ultrasonido de tiroides te puede ayudar. A veces la tiroides se crece hacia atrás y genera dificultades para tragar, ¿ok? Dice, tengo 10 años tomando levotiroxina para el hipotiroidismo. No, eso no daña el estómago. No, hombre, para nada, ¿eh? La levotiroxina, tómatela en ayuno con agüita natural, como te dijo tu médico, no te hace daño. Y luego, ¿puede causar cáncer la gastritis? Híjole, sí, importantísima pregunta, Ivonne. Sí, la gastritis, tanto la gastritis atrófica como la gastritis infecciosa por Helicobacter pylori, sobre todo, es precancerígena. El Helicobacter pylori genera gastritis, pero genera también úlceras y genera cambios en el tejido del estómago que generan cáncer, ¿ok? Entonces, por eso también es bien importante erradicar el Helicobacter pylori porque es una infección precancerosa, ¿ok? Y lo dice, doctora, en los pacientes que en los institutos de primer nivel en donde no tenemos autorizados los COXIV y tenemos pacientes con gonartrosis, por ejemplo, y lo que tenemos a la mano son puros AINES, que es lo más recomendable, porque por más que uno le diga las recomendaciones, quieren tomarlos a diario y exigen su omeprazol. Sí, Moni, de hecho sí. Ay, totalmente cierto.
Mira, la opción que les puedes ofrecer ahí es el paracetamol. El paracetamol no es un AINES. El paracetamol es puro analgésico. Generalmente las personas que les duelen las rodillas por desgaste, lo que tienen es dolor, no tanto inflamación. Entonces, es mucho más factible que se les trate con un paracetamol. O sea, les puedes dar dosis de hasta 1 gramo cada 6 horas, no más de 4 gramos al día. Y para tratar el dolor. Y puede combinarse, por ejemplo, con tramadol, porque el tramadol no es AINE, es un opioide de intensidad leve. Y o darles la opción de que ellos consigan el Coxib por su lado. Ok, pero sí, esas opciones les puedes ofrecer sin que tengan tanto riesgo, sin que corra tanto riesgo el estómago. ¿Sale? Súper bien, Moni. Muy, muy, muy buena tu pregunta. Qué buen tema, gracias por compartir. Ay, Berito, preciosa, muchas gracias a ti por poner atención y por verla. Perdón por la pregunta, nuestra comunidad, ¿con quién es más conveniente acudir, con un internista o con el gastro? Si tienes la posibilidad, si tienes molestias digestivas o abdominales relacionadas con la digestión, con lo que comes y todo, y tienes un gastroenterólogo clínico disponible, pues sí, lo ideal es que sea un gastroenterólogo clínico, porque te voy a decir la verdad, Miguel. Ay, que me perdonen todos mis colegas y todo, pero de verdad es que muchos especialistas, incluso en medicina interna, no saben abordar un problema de estos. En teoría sí, todos debemos de saberlo, no te voy a decir que no, pero en la práctica no. Hay veces yo he visto que no, me los protocolizan mal o les dan omeprazol desde el principio y ay, que le vaya bien, sin ponerse a estudiarlos realmente para ver qué es lo que tienen, ¿sabes? Entonces, si tienes la posibilidad, ve con gastroenterólogo clínico, porque luego hay veces hay especialistas en cirugía que se ponen gastroenterólogos, pero en realidad son cirujanos, no son gastros. Pero como es cirujano de gastro, es cirujano de estómago, pues se ponen gastro y generan mucha confusión ahí. Entonces, tú checa que la etiqueta del médico y todo diga gastroenterólogo clínico, ¿sale? Y luego, muy interesante, gracias de nada, Cristi, muchas gracias a ti. Gastritis atrófica moderada. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? No sé qué quieres preguntar de gastritis atrófica. Dice, el no poder eructar y también sentir dolor de pecho y espalda al mismo tiempo, ¿puede ser gastritis o algo más? Sí puede ser gastritis y sí también puede ser algo más, ¿ok? Aquí nada más pon mucha atención a si los síntomas se presentan únicamente cuando estás comiendo o despuesito de comer, o si los estás sintiendo a otras horas del día o con la actividad física. El entorno del síntoma te puede decir de dónde viene. Un dolor exactamente como tú lo describes, pero despuesito de comer sí te habla de algo digestivo. Y ese mismo dolor, si tú lo presentas cada vez que haces ejercicio, cada vez que corres o lo que sea, te habla de posiblemente algo cardíaco, ¿sale? Entonces ahí sí ten mucho cuidado y analiza el contexto. Fíjate muy bien en qué situaciones se te presenta ese síntoma, ¿sale? Gracias, de nada, biónicos. Es normal que me dé hipo si ya tengo hambre. No, generalmente fíjate que el hipo es una señal de mucha distensión del estómago. O sea, el estómago está muy distendido. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tomaste mucha agua, tomaste mucho alcohol, comiste mucho y son espasmos del diafragma. El hipo son espasmos del diafragma y no, generalmente no es por hambre. Fíjate que es mucho señal de reflujo el hipo, ¿sale? Entonces, ahí checa a ver si no coincide con que tú tengas hipo y a la vez reflujo, ¿sale? Dice, solo me da reflujo cuando como picante y grasa. ¿Qué recomiendas? Pues mira, a reserva de que de verdad mueras en una ocasión por comer picante y algo con grasa, pues que la grasa realmente es normal, todas las comidas tienen grasa. A lo mejor un procinético, algo que genere movimiento en tu esófago y en tu estómago, como por ejemplo la cineprida, la itoprida, son medicamentos que ayudan a que no tengas tanto el reflujo, ¿sale? Pero pues, o sea, vamos, si esos alimentos o esas comidas te generan eso, pues no las consumas. O sea, tampoco es que como que el picante sea básico para la vida, o sea, no lo es. Entonces, si tienes la posibilidad, pues evítalo, es mejor.
Dice, yo siento un ardor del lado derecho abajo de las costillas. Ay, Cristi, aguas, porque ahí también puede ser la vesícula, ¿eh? Chécate. Ah, excelente, me encanta cómo explica. Ay, Leti, de nada, muchísimas gracias. Dice, dolor en la parte alta del estómago acompañado de dolor en la parte baja de la espalda. ¿Por qué? Bueno, eso es porque hay conexiones nerviosas que están unidas y que inervan tanto una parte, una víscera de acá como una víscera de acá. O sea, bueno, no de acá, o sea, retroperitoneal quiero decir. Entonces sí, por eso son los dolores referidos, porque hay conexiones nerviosas que refieren el dolor hacia otro lado. Así como cuando el infarto que da en el corazón genera dolor en un brazo y el brazo está sano, está bien, no tiene nada malo, pues no, pero el corazón sí se está sintiendo mal y por la misma conexión nerviosa duele otra parte. A eso se le llama dolor referido. ¿Suplementos como colágeno y vitaminas causan gastritis? No causan gastritis. Salí positiva H. pylori, me duele la garganta, me han dicho que es por el reflujo, ¿será verdad? Sí, muy posiblemente sí, ¿eh? Muy posiblemente sí. Si sales positiva H. pylori, híjole, sí, trátate, no te dejes la bacteria ahí porque, sí, te puede generar más problemas. Levotiroxina, antes o después de cepillar los dientes, no importa eso. Cuando ya hay sangrado en heces y en vómitos, ¿a qué se debe y qué hay que hacer? O es una gastritis muy fuerte o ya es úlcera. Entonces, luego, córrele con el internista o con el gastroenterólogo clínico. Dice, me encontraron un quiste en el esófago y me mandaron a hacer biopsia, pero salí benigno. Pero se me amarga mucho la boca. Ok, hay que checar qué medicamentos estás tomando. Hay medicamentos que sí amargan mucho, o sea, sí generan un sabor amargo. Y ver si no tienes reflujo, porque el reflujo también te puede modificar la percepción del sabor. ¿Cómo se erradica el Helicobacter pylori? Sí, Pati, eso sí lo vimos, es doble antibiótico. Se tiene que usar amoxicilina y claritromicina. Y siempre mínimo por 2 semanas. No puede dejarse por menos tiempo, si no, no se muere la bacteria. Y luego, tengo 10 meses con náusea y acidez, dolor de estómago e intestino delgado. Ay, híjole, mira, para empezar, Pati, no puedes estar segura que lo que te duele es el intestino delgado. No puedes saber eso. Pero, si hay náusea y acidez, posiblemente sea algo en el estómago. ¿Cree que deba optar por una endoscopía? Sí, sería bastante prudente, Pati. Ok. Gracias por la información, es de mucha utilidad. Saludos desde Oaxaca. Igualmente. Y dice, a veces hasta tengo mucha acidez y me da sensación de náusea, me duele el esófago. Ay, sí, Karina, sí, la verdad es que, pues sí, son síntomas fuertes. Muchas de las veces, aquí acuérdate que no tanto es cómo se te quita, sino de dónde viene. ¿Hay infección o no hay infección? ¿Hay autoinmunidad o no hay autoinmunidad? ¿Hay gastritis o no hay gastritis? ¿Ves? O sea, los síntomas por sí solos no me dicen el origen. Y lo que se trata es el origen, no el síntoma, ¿sale? Entonces, si quieres, Cari, te puedes agendar en la parte inicial de mi página de Facebook, ahí está mi sitio web y ahí puedes agendar cita. Es bien sencillo agendar cita y ya podemos platicar, revisamos tu caso con más detalle y todo y ya podemos ver si realmente ya te conviene tomar algo o mejor optamos por estudios, ¿sale? Gracias por la información, saludos desde Oaxaca igualmente. Desde Indio, California, qué padre. Saludos. Y dice, despertar con dolor en el corazón muy fuerte, pero es gastritis y diarrea matutina por más de 5 años. Puede ser Helicobacter pylori, también siento incomodidades en el recto. Sí, mira, la Helicobacter pylori de hecho puede generar gastritis crónica, ¿eh? O sea, la infección por Helicobacter pylori, hagan de cuenta que no es tan manifiesta al principio. Para cuando da síntomas es porque ya tiene semanas o meses infectando el estómago. Entonces, sí es muy importante que se erradique, ¿sale? Y luego,
Tomar doloneurobión nos puede informar si es mejor que el paracetamol. Es que son para cosas diferentes. Paracetamol es puro analgésico, doloneurobión tiene complejo B y sirve para neuropatías, o sea, para dolores. Miren, no todos los dolores son iguales y por lo tanto no todos los medicamentos para dolor le pegan a todos los tipos de dolores. Entonces, hay analgésicos, por ejemplo, que son a la vez antiinflamatorios. Hay analgésicos que son antineuríticos. Hay analgésicos que son opioides. Hay analgésicos, o sea, entonces, dependiendo de dónde viene el origen de ese dolor y por qué es el dolor, pues no le va a hacer nada a un antiinflamatorio, le va a hacer un antineurítico. Entonces ya tenemos que hacer el cambio ahí, ¿sale? No, o sea, ni siquiera son comparables, Martín, doloneurobión, paracetamol. O sea, no, es que depende de qué es lo que está doliendo, qué dolor queremos quitar realmente, ¿sale? Dice, tengo 4 años tomando prednisona, leflunomida, ácido fólico, losartán y omeprazol. Tengo que tomarlo todos los días porque si no lo tomo, luego siento que el ácido se me regresa. Sí, ahí sí, porque mira, hay medicamentos que sí inducen directamente la gastropatía. Y el omeprazol disminuye los síntomas por esa gastropatía. Entonces, si realmente por lo que me cuentas, pues sí son medicamentos muy necesarios, no debes estar sin ellos. Y aquí más bien valoramos riesgo-beneficio. O sea, ¿a qué te estoy arriesgando con darte ese medicamento y qué beneficio estás obteniendo? Entonces, si el beneficio que tú obtienes por tomar todo eso, si ese beneficio es mayor que aquello a lo que te estamos arriesgando, pues tómatelos. Y luego, yo tengo una gastropatía aguda, esofagitis, grado B. ¿Es grave? Es grave mientras no se trate porque progresa, ¿ok? Pero si te la detectan y empiezas a recibir tratamiento y se controla, no tiene por qué volverse grave. Hace como 2 años, endoscopía y salió reflujo por metabolismo lento y Helicobacter pylori. No tomé antibióticos porque no los toleraba. Empecé a tomar kefir. Ya no he sentido el dolor ni tan mal como antes. También me salían llagas en la boca, o sea, aftas, tampoco me salen llagas. ¿Será que mejoré? ¿Quién sabe? Muchas de las veces pasamos por etapas en donde nuestro sistema de defensas no anda bien. Cuando nuestras defensas bajan, nos volvemos mucho más propensos a muchas infecciones y a las aftas orales que dices tú. Las aftas orales son generadas por el herpes tipo 1 sobre todo. Hay aftas también autoinmunes, pero cuando una persona o se malpasa mucho porque no duerme bien, porque no comió bien, por el estrés, por lo que sea, depresión, ansiedad o así, las defensas bajan y brotan todo este tipo de síntomas y este tipo de padecimientos. Muy bien, chicos, por lo pronto entonces es todo. Les mando un besotote enorme. Muchas gracias por haber estado presentes, por aguantarme mi cara de desvelo de anoche. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí en esta plática de gastritis y gastropatías. Espero que han aprendido mucho. Platíquenme qué les pareció. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Por qué? E incluso sugiéranme temas.